Muchachos, como les había dicho, iba a explicar todas las derivadas desde el principio. Entonces, empezamos por la definición de derivadas, que nos diría que en cálculo diferencial y análisis matemático, la derivada de una función es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática, según se modifique el valor de su variable independiente. Entonces, nosotros tendríamos que la definición de la derivada es una función, o sea, es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática. Esa sería la definición de la derivada. Matemáticamente tendría este aspecto, que sería esta fórmula general. Y a partir de esa fórmula general, lo que podemos hacer es sacar unas reglas de derivación que permiten que el trabajo de hacer las derivadas sea mucho más mecánico y mucho más rápido. Entonces pasamos a lo que vamos a ver este semestre, que serían, perdón, este corte, que serían las reglas de derivación. Entonces, como ya les había dicho, a partir de la definición de derivadas se pueden deducir algunas reglas generales de derivación, las cuales permiten calcular de una forma más sencilla la derivada de ciertas funciones. Entonces, en esta ocasión tendríamos la derivada de una constante que sería f de x igual a c. Entonces, acá nos piden f de x más h. Entonces, lo que tenemos que hacer es reemplazar donde están las x. Donde están las x tenemos que reemplazar por x más h. Pero como podemos observar, acá no tenemos x, sino tenemos solo la constante. Entonces, el resultado sería también otra constante, que sería igual a la de la función. Entonces, por eso, en este límite yo puedo restar las dos constantes y decir que esto es igual a 0. Y por eso, la primera regla de la derivación es que la derivada de una constante es igual a 0. Porque como queda demostrado acá, al derivar la constante nos va a quedar 0. Otra regla que también vamos a ver muy frecuentemente es la de la derivada de f de x es igual a x. Entonces nosotros tenemos que f de x es igual a x. Acá nos piden f de x más h. Entonces lo que hacemos es reemplazar acá, que estaríamos evaluando en la función f de x más h. Entonces lo que hacemos es reemplazar las x en las x más h. Y nos quedaría que f de x más h es solo x más h. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es reemplazar. Tenemos que f de x más h es igual a x más h. Reemplazamos acá. Y tenemos que f de x, que es esto, es igual a x. Entonces, como acá tenemos el menos, que afecta a la x, nos quedaría menos x. Y acá podemos simplificar haciendo la resta. Nos queda que el límite de h, perdón, esto siempre es el límite de h que tiende a 0, límite de h que tiende a 0 y límite de h que tiende a 0, es igual a 1. ¿Por qué? Porque h sobre h es igual a 1. Y así quedaría demostrado que la derivada de f de x, o sea, cuando tengo la función de f de x igual a x, cuando yo derivo esto, esto nos va a dar f' de x igual a 1. Esto es notación. Yo escribo f con una comita arriba, que sería la derivada, o también podría escribir d sobre dx. Esto es exactamente igual y lo único que quiere decir es que es la derivada. Bueno, tenemos acá la demostración de la derivada del múltiplo constante, que es lo mismo. Tenemos f de x, que sería igual a la constante por una función, y tenemos el límite, y pues tenemos la definición de derivada. Acá es una h, perdón ahí la equivocación, acá también es una h, y acá también es una h, porque el límite está tendiendo, el límite es cuando h tiende a 0, no cuando x. Entonces, lo que tenemos que hacer es evaluar la función en x más h, porque como podemos observar, acá tenemos f de x más h y necesitamos encontrarla. Entonces lo único que tenemos que hacer es evaluar la función. Nos quedaría c que multiplica
a g de x más h. Y una vez hecho esto ya podría reemplazar en la función, perdón, en la definición de derivada. Ya tenemos f de x más h que sería igual a esto. Y ya tenemos menos f de x que sería igual a c por g de x. Entonces reemplazamos. Y como podemos ver, acá tenemos c que es factor común de eso, de las dos de las funciones. Entonces sacamos el c como factor común. Y lo sacamos del límite por propiedades de límites que ya vimos. Y luego de eso nos quedaría la definición de la derivada, que sería esta, límite de h cuando tiende a 0, de g de x más h menos g de x sobre h. Entonces ya lo reemplazamos como g' de x, que sería la derivada. Y así quedaría demostrado que la derivada de una constante por una función es igual a tener la constante multiplicada por la derivada de la función. Entonces lo único que necesitábamos hacer es derivar la función y multiplicarla al final por la constante. Y luego ya tenemos la regla de la cadena, que primero voy a explicar un ejemplo para que quede más claro y después voy a explicar la demostración. Entonces, la regla de la cadena nos dice que, bueno, acá tenemos la definición de la derivada. De ahí podemos sacar que la derivada de una función compuesta es igual a la derivada de la función compuesta por la derivada de la función interna. Entonces, si se acuerdan que era una función compuesta, es cuando, por ejemplo, yo tengo, digamos que tengo 3x más 1, todo esto al cuadrado. Entonces, eso yo lo puedo representar como dos funciones compuestas. La primera función sería f de x, que sería igual a x al cuadrado. Esa sería mi primera función. Y la segunda la podría decir que es g de x igual a 3x más 1. ¿Por qué? Porque al hacer f compuesta de g, todo de x, yo lo que tengo que hacer acá sería coger la función de x, que sería todo al cuadrado, y evaluar dónde están las x, evaluar el 3x más 1. Entonces, como vemos, yo tengo x al cuadrado, entonces abro los paréntesis y pongo al cuadrado. Ahí ya tendría f de x. Ahora me falta g de x, que sería reemplazar este valor donde estaban las x de la función de f. Entonces solo tendría que poner 3x más 1. Así nos quedaría ya la función, que sería 3x más 1 al cuadrado. Sería una función compuesta. Entonces, al derivar esa función, lo que tengo que hacer es derivar primero la función compuesta y luego derivar la interna. Entonces, para eso vamos a hacer un ejemplo. Tenemos acá f de x igual a x cuadrado más 1, todo al cuadrado. Entonces, como podemos ver, lo podemos reescribir como una función compuesta. Como podemos reescribirlo como una función compuesta, que sería esto, porque como vemos, primero escribimos x al cuadrado y luego reemplazamos donde está x el valor de g de x y nos quedaría esto. Esa sería la función compuesta. Entonces la regla nos dice que en una función compuesta sería la derivada de la función compuesta, que sería la primera, por la derivada interna. Entonces, en este caso, tendríamos la derivada de la función compuesta. ¿Cuál es la función compuesta? Sería x al cuadrado más 1, todo al cuadrado. Esa sería la función compuesta. Entonces, al derivarlo, lo único que hacemos es restarle 1 al exponente y bajar ese 2 que estaba ahí a multiplicar. Entonces nos quedaría esto. Y luego de eso lo multiplico por la derivada interna, que sería la derivada de x cuadrado más 1. Como 1 es una constante, entonces al derivar esto va a ser igual a 0. Y x al cuadrado, la derivada sería 2x.
porque bajo el exponente a multiplicar y le resto 1 y ya nos quedaría 2x. Luego de eso lo que tengo que hacer es operar. Entonces nos quedaría este 2 que está acá con este 2, nos quedaría 4x. Y ese 4x es el factor común de x cuadrado más 1. Entonces nos quedaría 4x al cubo más 4x, ya operando, y este sería el resultado de la derivada. Entonces, lo único, bueno, acá ya tendríamos la demostración de por qué se da la regla de la cadena. Y tendríamos que la función es la función compuesta y tendríamos que reemplazarla en la definición de derivada. Entonces, al reemplazarla en la función de derivada, nosotros tendríamos f de b de x. Entonces necesitamos encontrar f de x, esta f de x más h, y lo único que tendríamos que hacer es f de b, y donde está la x, reemplazamos x más h. Y eso sería el valor de esta parte. Entonces nos quedaría así, menos f de b de x sobre h. Luego lo que hacemos es multiplicarlo por un 1, que esta expresión equivaldría a un 1. Y por las reglas de la multiplicación, nosotros sabemos que el orden de los factores no altera el producto. Entonces esta h la paso al denominador de allá y esta expresión la paso al denominador de allá. Entonces, como podemos ver, lo que hicimos fue hacer el cambio de los denominadores, porque igual sigue multiplicando y no pasa nada. Entonces, acá yo ya tengo que esto sería la definición por la derivada por definición. Entonces, esto sería igual a b' de x. Y bueno, lo que me faltó explicar fue que acá separamos en dos límites por la propiedad de límites, que dice que si tengo dos funciones multiplicándose, lo puedo separar en dos límites distintos. Entonces, como vemos acá, yo ya tengo b de x, b' de x, que sería la derivada. Y para este límite, lo que hago es un cambio de variable. Entonces digo que h es igual a lo que está en el denominador. Y ya tendría otra vez la definición, perdón, la derivada por definición de esa función. Entonces, así queda demostrado que en una función compuesta lo que tengo que hacer es primero hallar la derivada de la función compuesta, que sería la derivada de la función compuesta por la derivada interna, que sería b' de x. Acá esto está mal porque se me olvidó que era compuesta. Entonces este sería el resultado final, porque como podemos observar acá, esto ya es una derivada por definición, que sería esto que está acá, y esta ya expliqué porque es otra derivada por definición que iría multiplicándose. Y bueno, para volver a mostrar ese ejemplo, yo tengo que, si tengo una f de x igual al logaritmo de x, entonces la derivada, como podemos ver acá, todavía no he derivado porque le tengo la comita puesta, pero la derivada por tabla yo ya la conozco y sé que es 1 sobre x. Pero en cambio, si ya puedo escribir lo que está dentro de la función como una compuesta, por ejemplo en este caso puedo escribirlo como una compuesta donde f de x sería igual a x y b de x sería igual a x más 5. Entonces al derivar yo lo que hago es multiplicar, hago la derivada de la función, que sería 1 sobre x más 5, porque como podemos ver en el argumento ya tenemos x más 5, y lo dejo ahí y lo multiplicamos por la interna, pero la derivada interna es 1 porque la derivada de x es igual a 1. Por eso nos queda solo esto, solo nos queda 1 sobre x más 5. Y ya en otra derivada, que sería el mismo ejemplo solo que el argumento distinto, como ya lo tenemos al cuadrado, lo que hacemos es derivar la función completa, que sería la función compuesta. Nos queda 1 sobre x cuadrado, como podemos observar acá. Y luego de eso lo multiplicamos por la derivada interna, que sería
bajar este 2 a multiplicar y restarle 1, nos quedaría 2x. Y ya eso sería la explicación de la regla de la cadena, y es todo lo que hemos visto. Y aplicando esto ya pueden sacar los ejercicios que anteriormente les he subido. Entonces si tienen alguna duda, por favor me consultan, me preguntan y yo con mucho gusto les soluciono las dudas que puedan generar.